Hola, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, mi nombre es Patricia y el día de hoy veremos a 4 personajes muy importantes. Pero primero vamos a comenzar con Justo Sierra. ¿Sí? ¿Sí está bien? Buenos días, me presento. Soy Justo Sierra Méndez, conocido por muchos de ustedes solamente como Justo Sierra. Nací el 26 de enero de 1848 en San Francisco, Campeche. Mis padres fueron Justo Sierra O'Reilly y Concepción Méndez Echazarreta. Perdí a mi padre a muy temprana edad, en 1861, cuando apenas tenía 13 años. Debido a este suceso, me trasladé a la Ciudad de México, en donde cursé mis estudios de una manera brillante. Primero en el Liceo Franco-Mexicano y después en el Colegio de San Ildefonso, donde me recibí como abogado en el año 1871. En 1874 me casé con Luz Mayor y Carpio, con la que tuve varios hijos. Luz, la mayor, María de Jesús, Manuel, Santiago y Gloria. La más pequeña era mi consentida, pero falleció a corta edad. Mi hijo Manuel fue diputado, diplomático y autor del libro Tratado de Derecho Internacional Público, y mi hijo Santiago fue director de cine. Comencé a participar en el periódico El Renacimiento, el cual era considerado como una de las publicaciones literarias más sobresalientes del siglo XIX, tanto por su contenido literario como tipográfico. Ahí escribí algunas novelas, entre ellas El Ángel del Porvenir, y mi obra, Conversaciones de Domingo, apareció en el Monitor Republicano en el año 1868. Todo esto antes de terminar mis estudios universitarios. Mi obra educativa consistió en crear la Ley de Educación Primaria en 1908, que consistía en que las escuelas oficiales primarias serían esencialmente educativas e incorporar el laicismo, que consiste en que las escuelas no combatan ni profesen religión alguna, además de ofrecer una educación integral que produzca el desarrollo armónico del ser humano en lo físico, intelectual y moral. Era importante también que los educadores desarrollaran en sus alumnos el amor a la patria, la fidelidad a sus instituciones y la consagración al progreso de la nación. Como educador, promoví el cambio del concepto de instrucción por el de educación. Además, creé un sistema de becas para los alumnos más aventajados y la difusión de las bellas artes. Propugné por la autonomía de los jardines de niños, el progreso del magisterio y, a nivel superior, la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología. Me esforcé porque el método educativo a aplicar enseñara a pensar y no a memorizar. Para mí, es la educación la que genera mejores condiciones de justicia. Educar evita la necesidad de castigar. Durante largos años fui maestra de la Educación Nacional Preparatoria, donde impartí la cátedra de Historia. Como parte de esta actividad académica, publiqué Evolución Política del Pueblo Mexicano, libro de texto que contribuyó a la formación política de varias generaciones. Fui también ministro de la Suprema Corte de Justicia en 1894, de la que llegué a ser presidente. Ocupé posteriormente importantes cargos en el gabinete porfirista, como subsecretario de Justicia e Instrucción Pública y ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, entre los años de 1901 y 1911. Puse en práctica hacia 1905 mi anhelado proyecto, dar a la educación primaria el carácter de nacional, integral, laica y gratuita. Fui nombrado por el presidente Díaz ministro de Educación en 1905.
senté las bases para la fundación de la Universidad Nacional en 1910. En el año 1911, con la caída del régimen de Díaz, renuncié a mi cargo y regresé a mi cátedra en la Escuela Nacional Preparatoria. Poco antes del triunfo de la Revolución, renuncié al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, siendo sustituido por Jorge Vera Estañón. 2 años después, don Francisco I. Madero me nombró ministro plenipotenciario de México en España. Morí en Madrid, España, el 13 de septiembre de 1912. Mi cadáver fue traído a México en el transatlántico España, habiendo sido homenajeado en todo el trayecto y sepultado finalmente con los más grandes honores públicos de mi tiempo. En 1948, en el centenario de mi nacimiento y a iniciativa de la Universidad de La Habana, la UNAM, junto con otras universidades del continente, me declararon Maestro de las Américas. Se editaron mis obras completas en 15 tomos y mis restos fueron trasladados a la hoy Rotonda de las Personas Ilustres, curiosamente creada a iniciativa mía, Justo Sierra Méndez, en 1880. Más allá de la ley, más allá del honor, más allá de la patria, está la verdad, que debe prevalecer por encima de todo. Justo Sierra. Le damos muchas gracias por la información. La verdad es que creo que hizo demasiadas cosas. Pero bueno, oigan, ¿y qué tal eso de que su hija favorita falleció? Qué triste, ¿no? Pero bueno, ahora continuamos con Porfirio Parra. ¿Y saben qué? Les voy a dar un pequeño consejo. Prepárense unas palomitas porque esto va para largo. Los dejo. Buenos días. ¿Ya escucharon hablar a mi compañero, el señor Justo Sierra? Ahora les voy a hablar solo un poco, sobre mí. Mi nombre es Porfirio Parra y Gutiérrez, mejor conocido solamente como Porfirio Parra. Nací el 26 de febrero en el año de 1854, año en el que se publicó el Plan de Ayutla en el estado de Guerrero, y mediante el cual se desconoció al dictador Antonio López de Santa Anna. Pero bueno, yo era solo un recién nacido. Soy originario de la ciudad de Chihuahua, por cierto, pero no les puedo hablar demasiado sobre mi familia, pues incluso mis biógrafos difieren en este aspecto. Algunos dicen que pertenecí a una de las mejores familias chihuahuenses y otros que mis padres tenían una cortedad de recursos. Bueno, pues desde una temprana edad presenté gran ingenio y durante toda mi vida fui un amante de la poesía, tanto que a los 12 años de edad ya componía versos bastante respetables. Fue gracias a esta agudeza intelectual que logré superar las adversidades y realizar mis estudios. Conseguí becas para ello. En mi ciudad natal estudié matemáticas y filosofía en el Instituto Científico y Literario. Hoy en día ese instituto es nada más y nada menos que la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tenía una gran afición por los temas filosóficos, así que desde muy joven estudié la filosofía y también el latín, el cual justamente me ayudó a dominar el idioma español, su vocabulario y la estructura de sus frases, lo cual fue de gran importancia, ya que fue este el puente para obtener acceso a la terminología científica y para ejercitar mis capacidades lógicas y lingüísticas. Pero bueno, volvamos a lo que les comentaba acerca de las becas, las cuales pues yo conseguí. Esto lo podemos notar en 1870 aproximadamente, cuando a mis 16 años de edad, el Congreso del Estado de Chihuahua me asignó una cantidad de 200 pesos para trasladarme a la Ciudad de México y ahí continuar mis estudios en la recientemente creada Escuela Nacional Preparatoria, institución diseñada y dirigida por mi mentor y gran amigo Gabino Barrera. Dentro del plan de estudio llevado a cabo dentro de la ENP, le llamaré así a partir de aquí a la Escuela Nacional Pedagógica,
se encontraba de manera esencial el estudio de la lógica, ya que Gavino Barreda le dio gran importancia a este tópico después de haber conocido el positivismo de Augusto Comte, pues las leyes lógicas son el fundamento en el que se apoya conceptualmente la actividad científica. Este pensamiento de Barreda generó adversarios en el sector conservador del país, pero también aliados como Justo Sierra y yo, su servidor. A mis 19 años, allá por el año de 1873, ingresé a la Escuela Nacional de Medicina y debido a mi conducta y aprovechamiento, recibí una beca que me permitió finalizar mis estudios profesionales. Los siguientes años fueron decisivos en mi formación y madurez intelectual, pues no podía permanecer indiferente a los problemas políticos que se presentaban en México debido a la interminable disputa entre liberales y conservadores. Cuando cursé la preparatoria, el señor Barreda instruía la materia de lógica. Sin embargo, no recibí cátedra de él en la escuela y tampoco lo conocí dentro de ella. La relación provino de una situación de enfermedad que lamentablemente sufrí en el año de 1875, llamada tifo, con la que muchos colegas médicos se declararon totalmente incompetentes, pero fue Barreda quien se atrevió a intervenir con dicha enfermedad y gracias a él recobré la salud. Para 1878 obtuve el título de médico cirujano y al poco tiempo concursé por la plaza de profesor de fisiología en la Escuela Nacional de Medicina. En marzo del mismo año obtuve el nombramiento de profesor de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria, en sustitución de nada más y nada menos que Gavino Barreda. Sin embargo, en ese entonces aún existían fuerzas en contra del proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria y su positivismo, y al ser yo un defensor de este pensamiento, fui expulsado de las aulas. Aún así, no permanecí ajeno a las preocupaciones de índole política. Incluso en 1898 fui electo diputado propietario al Congreso de la Unión, función que desempeñé hasta 1910. Fue hasta que Justo Sierra se hiciera cargo de la Secretaría de Instrucción Pública cuando fui reivindicado como docente y volví en 1906 a ser el profesor de la clase de lógica de la ENP. Y para 1907 asumí la dirección de dicha institución. A pesar de que formé parte de los intelectuales del régimen porfirista, mantuve una distancia crítica y no dejé de reconocer los excesos del régimen de Porfirio Díaz. También desempeñé la dirección de la Escuela de Medicina en la primera década del siglo XX, en donde fui combatido por los jóvenes, quienes exigían una renovación completa de los hombres y de las estructuras del país. De cualquier manera, y pese a esta oposición, efectué cambios en la estructura de la institución. Aumenté de modo considerable la cantidad de profesores y establecí que debían ser seleccionados por medio de oposiciones debidamente reglamentadas. También realicé mejoras materiales en el edificio con el fin de ampliar su capacidad para recibir cada vez a más alumnos. Después de realizadas estas acciones y dado el clima político del país, abandoné la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y se podría decir que este sería el fin de mi vida intelectual, pues al poco tiempo morí en la Ciudad de México el 5 de julio de 1912. Les voy a comentar algunos de mis logros, los cuales fueron que fundé el método El Positivismo, una revista quincenal de ciencias y de filosofía. Escribí en la revista de la Instrucción Pública Mexicana. Mi obra literaria, Nuevo Sistema de Lógica Inductiva y Deductiva, fue utilizada como texto en la preparatoria. Traduje al español y publiqué en México el discurso sobre el espíritu positivo de Auguste Comte. Fui nombrado durante los festejos del centenario el director fundador de la Escuela Nacional de Altos Estudios, ENAE.
cuya misión consistía en formar profesores y sabios especialistas. Ya para finalizar con mi modesta plática, quiero decir que fui un educador convencido de que la enseñanza y aplicación del método de las ciencias era el mejor instrumento para liberar a los mexicanos de prejuicios y atavismos, que son un conjunto de ideas o formas de comportamiento propias del pasado, así como un arma para el desarrollo económico y cultural del país. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Muchas gracias. Este personaje sí que fue dichoso por todas las becas que le dieron, ¿verdad? Ojalá me dieran una. Pero bueno. Ahora continuamos con Enrique Repsamen y oigan, espero que estén haciendo apuntes, ¿eh? Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien de estar aquí. No sé si tengan alguna idea de quién soy yo, aunque creo que deberían, pero bueno. Yo soy Enrique Conrado Repsamen, pero para los amigos soy Don Enrique. Bueno, es que así me decían de cariño. Yo nací en una pequeña ciudad de Turgovia, es decir, esta ciudad es suiza alemana. Nací el 8 de febrero de 1857. ¿Y saben qué? Creo que el 8 era mi número, porque fallecí el 8 de abril de 1904. Exacto, tenía 47 años. Demasiado joven, lo sé. Pero no se preocupen, volví para hablarles un poco de mí. Bueno, vamos a comenzar con mi historia. Mi papá era director en la escuela normal para maestros y ejerció este cargo por 43 largos años. Es decir, él conocía perfectamente lo que era ser un educador. Cuando yo entré a la primaria, me inscribieron a la escuela experimental. Esta escuela estaba también dirigida por mi papá. Durante mi primaria, mi padre comenzó a planear mi futuro. Él quería que yo fuera un comerciante, así que me encaminó por esa carrera. Cuando pasé a secundaria, me metieron en una escuela que estaba en la población vecina. Así que, desde esa edad, yo me tuve que ir de mi casa. Fue difícil, pero al final me adapté. Después terminé mi secundaria e ingresé en la sección de estudios comerciales de la escuela pública de la ciudad de Frauenfeld. Poco después entré a trabajar como aprendiz en un establecimiento comercial. Y pues la verdad, me estaba yendo muy bien. Pronto tendría una posición económica buena y estable. Pero les confesaré algo. Yo no quería eso para mí. Yo quería ser un educador, poder enseñar. Eso es lo que yo quería. Así que decidí escribirle una carta a mi padre. Y en resumen le dije que quería ser como él, un educador. Y creo que fue una buena idea, porque quizás ni siquiera los habría conocido a ustedes y ni ustedes a mí. Al final mi papá aceptó mi decisión y pude volver a mi hogar y nuevamente estaba estudiando en la escuela de mi padre. Tenía clases particulares en las que aprendí griego y latín. Les diré algunas palabras, pero no sé si puedan con tanto conocimiento. Creo que mejor así lo dejamos. Pero ahora sí viene lo bueno, de cómo es que llegué a México. Mi idea principal era ir a Japón, ya que varios profesores alemanes comentaban mucho que era muy bien pagado ser maestro en ese lugar. Pero por obra del destino, cuando terminé mis estudios, me perfeccioné en la Universidad de Luisiana y después en la de Zúrich. Pero el asunto aquí es que comencé a prestar servicio docente en Baviera, Alemania. En estos servicios yo trataba de hacer que todo fuera más con excursiones que eran con motivos de investigación y de estudio, pero jamás encontraba datos o lugares interesantes. Así que yo escribía mis propios artículos pedagógicos. Estos se los mandaba a amigos y también a personas que quizás les serían interesantes, pero aún así yo trataba de buscar artículos de otros autores.
pero fue ahí cuando encontré un ejemplar del Diario General de Viena, con un ensayo titulado Quetzalcóatl, escrito por Carlos von Jagern. Este artículo me interesó tanto que decidí escribirle, y fue ahí como comenzó una gran amistad a través de correspondencia. Y en 1883 tomé la gran decisión de dejar mi idea de ir a Japón y viajar a México. La manera en que mi gran amigo describía este país era tan seductora que no pude resistir a venir y verlo con mis propios ojos. Y más que nada, crear esas ideas por mi propia cuenta. Así que antes de viajar, fui a mi hogar y pasé tiempo con mi familia. Más que nada, explicándoles por qué tomé esta decisión y teniendo su aprobación, claro. Después de un breve tiempo, emprendí mi gran viaje y llegué aquí, a México, el 18 de mayo de 1883. Llegué al puerto de Veracruz y un amigo me había recomendado ir con la familia de Fish, pero esta familia radicaba en León, Guanajuato, así que me dirigí para ese lugar, lo cual, amigos, créanme, fue la peor decisión. Llegué con esta familia para ser un profesor particular de los hijos Fish, pero lo malo fue que en este lugar muchos me hostigaban por mis ideas tan liberales. La verdad, me trataban muy mal, pero durante este tiempo comencé a adaptarme y también aprendí español. Investigaba sobre los problemas de educación en este país y su historia. Y con todo esto comencé a escribir artículos, pero solamente fueron publicados en 2 periódicos, en uno alemán y en Germania. De hecho, por mi mente llegó a pasar la idea de convertirme en periodista, escribiendo en alemán para los periódicos germanos y en español para los mexicanos. Esta idea me surgió porque estaba muy mal económicamente y, siendo sinceros, fue la idea que me salvó la vida. Debido a que quería convertirme en esto, comencé a frecuentar mucho la biblioteca y fue ahí donde comencé una gran amistad con el maestro Ignacio Altamirano. En conclusión, él vio en mí la gran capacidad que tenía como educador y decidió ayudarme y me sacó de ese lugar, y fue así como mi vida mejoró. Comencé a ser docente en Veracruz en la Escuela Modelo de Orizaba, que de hecho fue fundada por mi tocayo Enrique Laucher. Algo que esta escuela hacía era dar becas para seguir con sus estudios. Estas becas se las daban a personas que realmente las necesitaban, y esto causaba que las personas del pueblo quisieran asistir a clases. Tiempo después fui a Jalapa, y mi afán por reformar la educación en este lugar hizo que se crearan varias direcciones para seguir y poder tener una buena escolarización. Como primer paso, se debía tener una buena preparación del personal, formar buenos educadores, pero desgraciadamente yo no podía ir a todos los estados de la República para enseñarles cómo se debía hacer, y aparte, yo no quería abandonar mi escuela. Y como segunda cosa a mejorar, se debía cambiar algunos aspectos del aula. Gracias a que yo aún estaba enterado de los programas que se hacían en diferentes lugares, supe que en Europa estaban progresando mucho en estos aspectos que nosotros necesitábamos mejorar. Así que comencé a adaptarlos y aplicarlos al español. Y así fue como en 1899 creé mi método, el cual lo nombré Método Rebsamen. Esta obra realmente ayudó a muchas escuelas y lugares en los que se enseñaban. Millones de mexicanos aprendieron a leer y escribir. Muchos me dijeron que más personas debían conocer mis aportaciones que estaba haciendo a la educación.
así que comencé a publicar en la revista México Intelectual, la cual fundé en 1889, y esta esparció todos mis aportes a todo México e incluso al extranjero. Tiempo después fui a Jalisco, en donde se fundó la Escuela Normal de Jalisco. En este lugar yo quise implementar mi método, pero la verdad tuve muchas dificultades para que aceptaran. Así que en realidad esta escuela se fundó porque se tomó como modelo la Escuela Normal de Jalapa. ¿Y saben qué? Para 1900 ya funcionaban 45 escuelas normales. Además, en este mismo año publiqué la Guía para la Enseñanza de la Escritura y Lectura en el primer año escolar. En 1901 me nombraron director general de enseñanza normal en el Distrito Federal, y 2 años después mi salud comenzó a deteriorarse. Y pues sí, mis amigos, fallecí en la ciudad de Jalapa. Bueno, la verdad es que espero no haberlos aburrido con mi historia. Fue un gusto haberlos conocido. Espero que se lleven mucho de lo que yo hice. Fue un gusto conocerlos y que no se les olvide lo maravilloso que soy. Adiós. Oigan, pobrecito, ¿verdad? Que tuvo que dejar su casa a tan temprana edad. Ha de ser muy difícil. Pero ahora continuaremos con Joaquín Baranda. Tranquilos, ya pronto se va a terminar. Yo también ya tengo hambre. Bueno, escuchemos. Hola a todas y todos. Mi nombre es Joaquín Baranda. No me confundan con Barreda, solo se parece el apellido. Yo nací en Mérida, Yucatán, el 7 de mayo de 1840. Desde muy corta edad, estuve rodeado por gente involucrada con la política. Mi hermano, Pedro Baranda, fue el primer gobernador del estado de Campeche, y mucho tiempo después también fui tío abuelo de José María Pino Suárez, quien sería vicepresidente de México del año de 1911 a 1913. Realicé mis estudios en Campeche y me gradué como abogado en 1862. Acostumbré a intervenir en movimientos políticos en mi localidad, por lo que me desterraron a Tamaulipas, lugar en donde desempeñé cargos judiciales y políticos. Durante la intervención francesa, fui encarcelado y al recobrar la libertad, regresé a Campeche para dedicarme a la docencia, específicamente con la cátedra de literatura en el Instituto Campechano. Una vez que triunfó la República, fui nombrado juez de primera instancia, lo cual no duró demasiado, puesto que me trasladé a la Ciudad de México para ser diputado por Campeche, cargo que me llevó a ser electo gobernador del estado en el futuro. Durante mi gobierno, se expidió la ley sobre instrucción primaria obligatoria y en 1875 fui reelegido, pero no concluí mi segundo mandato como gobernador, ya que me opuse al plan de Tuxtepec, el cual buscaba destituir el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, y renuncié a mi cargo a principios de 1877 para dedicarme de lleno a mi profesión de abogado. En 1882, el presidente Manuel González me nombró secretario de Justicia e Instrucción Pública, cargo que desempeñé por más de una década, ya que también el general Porfirio Díaz me confió dicho puesto. Durante este tiempo, la educación en México progresó notablemente. Conté con la colaboración de destacados intelectuales como Enrique Rebsamen, Ignacio Altamirano, Ezequiel Chávez y Justo Sierra. Logramos la fundación de la Escuela Normal Nacional de Maestros y que se reconociera el derecho a la educación primaria gratuita, laica y obligatoria. Fue gracias a mí que la academia fue alojada en la Biblioteca Nacional, lugar en donde fue encontrado un códice mítico histórico proveniente de la cultura mixteca y que desde entonces se le llamó Códice Baranda. En cuanto a la educación, siempre me preocupé por la educación primaria, por lo que
Desde que me hice cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, le di mayor importancia justo a este nivel educativo. Logré que se recapitulara sobre la responsabilidad que tenía el Estado de proporcionar una educación básica a todos los mexicanos, como medio para lograr la democracia y la unidad nacional. Además, siempre consideré importante desarrollar los sentimientos patrióticos, cosa que se podría lograr mediante las instituciones democráticas. Creé para un periódico llamado La Escuela de Artes y Oficios clases de inglés, de economía política y también de derecho constitucional. Sin embargo, no se logró aumentar el número de alumnos, puesto que en aquellos tiempos la pobreza era tan grande que la gran mayoría de ciudadanos no lograban concluir sus estudios. Cuando se inauguró la Escuela Nacional para Profesores, que anteriormente les comenté, mediante un discurso enaltecí la función del maestro, quien, como el sacerdote, era el apóstol de la religión del saber. Y pues creo que no hay nada más que agregar. Mantuve una larga carrera de político, pero siempre preocupado por los temas educativos que anteriormente les comenté, hasta que en 1909, el 21 de mayo, fallecí en la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta luego. Espero que muy hasta luego. Gracias. Jamás me hubiera imaginado que desterraran a alguien por intervenir en movimientos políticos. ¡Qué barbaridad! Pero oigan, ya fueron todos. Esperamos que hayan aprendido un poco de todos estos personajes. Y también espero que hayan anotado algo, porque en la actividad final se les van a hacer preguntas y espero que sepan contestarlas, ¿eh? Bueno, que tengan un buen día y nos vemos luego. Adiós.